Derek, Marilia, gracias por la retroalimentación y gracias también por la paciencia. Estoy teniendo estos inconvenientes con Webex por alguna razón, pero abriré el material para hoy. No sé si lo han podido ver, pero vamos a llegar hasta acá para em, el examen que ya tenemos programado el miércoles de la próxima semana y también para la actividad del día lunes. Así que, bueno, recapitularemos un poquito. Habíamos dado ya la respuesta a por qué nos estaban interesando estos temas de covarianza y correlación en la elección de activos para la conformación de un portafolio. Es decir, nos interesaba el rendimiento esperado y la desviación estándar individual de cada activo, pero nos íbamos dando cuenta de que si bien el rendimiento del portafolio iba a ser calculado a través de esa esperanza matemática, es decir, la multiplicación de los pesos por los rendimientos esperados individualmente, esa sumatoria nos daba 16,2%. Lo que nos preguntábamos era el riesgo, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo entonces si es que antes lo calculábamos a través de la desviación estándar? Bueno, ahora también sería la desviación estándar, pero de la conjunción de los activos, la combinación que nos podrían dar. Y esta sería la trampa que estábamos anticipando, ¿no? Es una trampa porque em, decimos, podríamos usar la esperanza matemática también, pero esto supondría que la correlación entre ambos activos es de 1. Es decir, estaríamos asumiendo que están correlacionados perfectamente. Y si ese fuera el caso, el riesgo sería de 24% en la inversión de estos dos activos, ¿no? 20% A y 80% B. Ahora, en cualquier otra circunstancia en que el coeficiente de correlación de Pearson no sea de 1, entonces la combinación podría llevarnos a un menor riesgo. Es decir, ¿qué pasaría si el coeficiente de correlación se redujera a 0,5? O si, bueno, esa fuera la correlación que tuvieran entre A y B, entonces eso nos llevaría a una varianza de 0,0448 y esto permitiría que la desviación estándar se reduzca, es decir, la volatilidad, el riesgo se reduzcan. Era de 24, pero asumiendo que el coeficiente de correlación era igual a 1, ¿cierto? Si este coeficiente de correlación no fuera 1, sino fuera igual a 0,5, entonces ya habríamos demostrado que mientras menor sea la correlación, podríamos aminorar el riesgo, ¿no? Y esto tenía usos bastante valiosos en las decisiones de inversión, porque nos permitirían aspirar a relaciones riesgo-rendimiento eh, más ideales, ¿no? Entonces aquí teníamos las diferentes posibilidades. Si invirtiéramos todos nuestros recursos en un solo activo A o B, ese sería el nivel de riesgo-rendimiento al que vamos a acceder. Pero ya nos damos cuenta de que deberíamos más bien tener combinaciones. Ahora, si encontráramos una correlación negativa perfecta, es decir, un coeficiente de correlación de -1, se podría dar teóricamente un rendimiento, un nivel de rendimiento que aquí en el ejercicio creo que hemos llegado a 18 punto algo de rendimiento y sin embargo tener 0% de riesgo. Pero sabemos que esto es hipotético porque el problema estaría en encontrar dos acciones que tengan una correlación negativa perfecta, ¿no? Y esto obviamente es muy difícil. Em, Como hemos visto con el transcurso del tiempo y con la globalización cada vez más en auge, los mercados se correlacionan cada vez más, ¿no? Y bueno, esa es la razón también por la que ahorita hay una expectativa tan delicada sobre la recesión, sobre cómo se va a comportar la inflación en Estados Unidos. Y bueno, ustedes saben que eh, ellos van a velar un poquito por su interés, por su beneficio, y así tengan que provocar que el mundo entre en recesión, van a preferir controlar su inflación, ¿no? Veremos cuánto le sube la Fed a las tasas de interés. Bueno, entonces, si la correlación fuera positiva perfecta, si fuera de 1, como estábamos ejemplificando, lo único que se podría configurar entre A y B sería una línea recta. Y
lo que va a ocurrir con más frecuencia, es decir, lo que vamos a encontrar empíricamente en la vida real, más bien van a ser correlaciones entre 0 y 1, que es también lo que habíamos visto, ¿no? En su mayoría de los casos con la tabla que vimos hace unos días, donde se va a poder lograr ese beneficio, ¿no? Si estuvieran correlacionados A y B en 1, solamente nos podríamos colocar en algún punto de esa línea. Pero si es que la correlación estuviera entre 0 y 1, esa línea se va a volver una curva y vamos a poder tener o un mejor rendimiento a un mismo nivel de riesgo, o podríamos tener un menor riesgo a un mismo nivel de rendimiento. Y esto es lo que vamos a completar hoy, ¿no? Entrando a la parte ya final de todo este tema, que viene a ser el riesgo sistémico, ¿no? Y que, como dice aquí, va a tener unos límites la diversificación. Entonces, introductoriamente, estábamos viendo el lunes que si tomamos dos acciones, Intel y Coca-Cola, podríamos llegar a distintos puntos, ¿no?, de combinación. Es decir, poner el 100% en Intel o poner el 100% en Coca-Cola, pero ya hemos aprendido un poco la lección de que ninguno de esos dos convendría eh, posiblemente tanto como eh, lograr esta curva, que ya trataría de representar esta demarcación entre las carteras eficientes y las carteras ineficientes. Ahora decíamos, cualquier combinación que esté por debajo de la línea anaranjada, es decir, en la sección celeste, sería ineficiente. ¿Por qué? Porque podría ser fácilmente superada solamente recombinando los activos. ¿Y esto qué quiere decir? Dábamos el ejemplo de que si tuviéramos un punto ahí, esto sería muy ineficiente porque podríamos simplemente vender títulos en Coca-Cola para comprar más títulos en Intel y mejorar nuestra posición, ¿no? Subir hasta ese punto en el que a un mismo nivel de riesgo del 20% casi, llegaríamos a un 15% de rendimiento, mientras que el rendimiento al que estábamos llegando era simplemente de 7,5 o algo por ahí, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que ya entraríamos a constituir estas carteras y estaríamos viendo cómo funcionan para ya luego completar eh, nuestra revisión con a lo que queremos llegar, que es en realidad la beta, para eh, cuantificar el riesgo sistémico. Así que me voy a venir aquí a la resolución directamente. Espero que lo hayan podido ver. Y 2 no era el 7, era el 8, ¿no? Sí, lo siento, este 7. Cerraremos. Ahí está, quedaba este 8. Y era ese el que quería abrir, porque solamente por si quedaran preguntas, habíamos hecho el primero donde estábamos demostrando que el rendimiento y la desviación individuales en realidad no deberían importar para nuestra elección de activos, porque ante un mismo rendimiento y una misma desviación estándar en los tres casos, si eligiéramos el par más idóneo, tendríamos que elegir el que tiene menos riesgo, ¿no? A un mismo rendimiento esperado. Entonces, esto sí estaría afectado por la covarianza, por supuesto, y demostraría que no tenemos que evaluar a los activos por sus características individuales, sino más bien por su conjunción, por su combinación con el resto de los activos. Y en el segundo ejercicio tendríamos este requerimiento, no sé si está por ahí o lo he borrado, pero era simplemente para corroborar lo anterior. Dice, dos acciones X y Y tienen una correlación de -0,7, un rendimiento esperado de 24 y 10 y una volatilidad de 16 y 12 respectivamente. Entonces, lo que nos pide es calcular las posibles composiciones de la cartera con estos distintos pesos para luego graficar y que hagamos una conclusión al respecto, ¿no? Entonces, aquí, para aprovechar un poco mejor el tiempo, este sería el gráfico, ¿no?, que se va a configurar con tanto los rendimientos como las volatilidades. Hemos hecho lo mismo que con Intel y con Coca-Cola, pero tratando de replicar los cálculos, es decir, el rendimiento ahí, como habíamos dicho, una sumatoria de
los pesos por sus respectivos rendimientos individuales. Este el primero y el segundo, X y Y. Y en cada caso lo mismo, solo que con los distintos pesos. Y en la volatilidad de cartera, bueno, pues la raíz de eh, esa identidad que habíamos revisado. Y aquí lo importante está en la correlación, ¿no? Porque esta correlación es de menos 0,7. Es una correlación negativa, pronunciada. Pero aquí podríamos ya ver los efectos de lo que estábamos viendo en posibilidades antes, ¿no? Es decir, si esta correlación fuera de 1, ¿qué tendría que pasar? Bueno, pues los dos extremos tendrían que unirse a través de una línea, ¿no? Si la correlación fuera de 1, es decir, perfectamente positiva, aquí le doy un enter, entonces ese gráfico se va a volver una línea, ¿no? Entre los dos extremos. Ahora, si esto va bajando, si digamos se vuelve 0,5, se va a ir conformando la curva. Si es que hay ausencia de correlación, si se vuelve cero, obviamente se va a ir pronunciando más a la izquierda. Y si fuéramos al otro extremo, es decir, al -1, sabemos que eso, eh, hemos demostrado, ¿no? Que teóricamente podemos llegar ahí a tocar el cero. Aquí, obviamente, como solo hay 6 puntos, no llega a tocarlo acá, a pesar de que esa también es una pregunta válida, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los pesos que tendrían que haber para que el riesgo sea de cero? Entonces, ustedes ya saben cómo hacer eso. Pero el tema está principalmente en demostrar cómo la correlación podría ir modificando em, esas posibles relaciones de riesgo-rendimiento, ¿no? Y aquí lo que puede pasar es también identificar cuáles serían las distintas, ahí está, pondré el marcador, cuáles serían las carteras eficientes y las carteras ineficientes, ¿no? De nuevo, todo lo que esté por debajo del punto ahí del cuarto contando desde arriba, sería considerado ineficiente, porque nosotros ya sabemos, ahí está, sabemos que si nos situamos en cualquiera de los puntos que acabo de poner en rojo, tendríamos que ser considerados irracionales, porque en cualquiera de esos lugares, digamos, marco con negro este punto de acá, ¿no? Y si yo estoy en esa posición, lo que va a venir a decirme cualquier analista, cualquier asesor, como ustedes a futuro, es que no sea ágil, ¿no? Que no coloque los recursos a este nivel, porque basta con que yo venda una porción de los activos que están colocados aquí y los coloque aquí, es decir, que lo que estaba colocado en Y lo coloque en X para poder subir hasta ese nivel, ¿no? Hasta ese punto que está ahí. Cosa de que yo llegue a tener el mismo nivel de riesgo, que sería ahí de un 11,5, por decir, pero que antes solamente tenía un rendimiento de 10% y ahora va a poder tener un rendimiento de 20% con el mismo nivel de riesgo. Esa sería entonces la relación que eh, podríamos llegar a plantear con la curva que se prepara. No sé si entonces hasta acá si es que hay alguna consulta adicional sobre esto y ahorita vamos a continuar, ¿no? con el resto de los ejercicios, pero espero que por ahora esté todo claro. Bueno, entonces lo que acabamos de ver ya empíricamente, bueno, tal vez podríamos haber antecedido con esto, son los distintos niveles de correlación entre Intel y Coca-Cola. De nuevo, si hay un coeficiente de correlación de 1, entonces lo que se va a conformar es una línea recta, pero en la medida en la que esto se va haciendo cada vez menor, el coeficiente de correlación es cada vez menor, esas serían las posibilidades que nos abren las distintas medidas de correlación. Y aquí ya podríamos empezar a preguntarnos qué ocurre si incluimos más de dos activos. Teníamos al principio esa relación, esa curva construida a través de la covarianza entre Intel y Coca-Cola, pero ¿qué pasa si incluimos esta otra acción que se llama Bore? Lo que tendríamos que hacer es
conformar de nuevo cuál es la curva que se crea al combinar Bore con Intel y al combinar Bore con Coca-Cola. Se crearían tres curvas, ¿no? Y con esas tres curvas, lo que se generaría, si es que decidimos combinar los tres activos, porque aquí ya estamos entrando al terreno de que ya no tenemos la restricción de invertir solamente en dos acciones, sino que podemos invertir en varias. Y lo que se podría crear con eso es una nueva curva, una nueva posibilidad en la frontera eficiente. Sería la frontera eficiente porque si hacemos las combinaciones de dos en dos, esta es la Intel y Coca-Cola, esta es la Intel y Bore y esta es la Coca-Cola Bore, entonces, ¿qué pasa si combinamos las tres? Ah, tenemos un nuevo abanico de posibilidades, ¿no? ¿Por qué tenemos un nuevo abanico de posibilidades? Porque no importa en cualquier punto que yo me coloque entre estas tres curvas que teníamos hace un rato, yo podría superarlas. Por ejemplo, ¿no? Si estoy con Intel y Coca-Cola ahí, entonces podría superarla incluyendo a Bore en el portafolio y llegando a este punto que está ahí. ¿Por qué sería más atractivo? Porque al mismo nivel de rendimiento, mismo nivel en el eje Y, estaría llegando con menor riesgo. Ya estaría aminorando ese riesgo. O podría ser lo mismo que decíamos hace un rato, ¿no? Podría llegar ahí perdón, ahí está el punto que está más arriba, cercano a lo que señalamos ahí, ¿no? Como que es Bore más la combinación entre Coca-Cola e Intel, pero yo podría alcanzar con un mismo nivel de riesgo un mayor rendimiento. Y esa es la razón por la que estas curvas se vuelven tan importantes, ¿no? Solamente al incluir un nuevo activo, lo que hemos logrado ha sido construir una nueva posibilidad de niveles de riesgo-rendimiento a través de un nuevo abanico, una nueva curva que nos da mayores alternativas y con eso mejorar nuestra posición riesgo-rendimiento. Entonces, como dice acá, el cálculo del rendimiento va a crecer en función al número de activos, ¿no? Pero para el cálculo del riesgo, como no es una esperanza matemática porque hay un tema importante de las covarianzas, vamos a tener que usar matrices. Vamos a tener que usar un poquito de álgebra lineal. Porque aquí la varianza se va a calcular de esta forma, ¿no? Vamos a tener ahí un vector de los pesos de cada activo, que van a ir del activo 1 al activo 2 hasta el activo n, multiplicado por una matriz de covarianzas. Y esa matriz de covarianzas va a ser dada por, en el eje diagonal van a tener las varianzas de cada uno de los activos hasta la varianza del activo n, y luego las combinaciones. Ahora, la covarianza entre el activo 1 y 2 es la misma que la covarianza entre el activo 2 y 1, es decir, son las combinaciones, ¿no? Em, por eso decimos siempre que el número de covarianzas es igual a n cuadrado menos n, el número de pares de covarianzas. Y si dividimos entre 2, va a ser igual a el número de covarianzas individuales que hay en un portafolio, dados su cantidad de activos, ¿no? Es decir, considerando el número de activos que tiene un portafolio, vamos a tener cierta cantidad de covarianzas en función a este valor. ¿Por qué esto es importante? Porque si antes decíamos que la varianza de un portafolio compuesto por dos activos es el peso del primero por la desviación del primero ambos al cuadrado más, aquí vamos a poner 1, ahí está, más el peso del segundo por la desviación del segundo al cuadrado, más dos veces el peso del primero, el peso del segundo y así sucesivamente. Si queremos poner 3 4 5 6 activos y hacerlo linealmente, como está ahí abajo, se va a volver algo muy, no solamente tedioso, sino confuso. Y es por eso que vamos a necesitar estas matrices que están por ahí, ¿no? Entonces, una vez que multipliquemos, tengamos el producto,
de la multiplicación entre el vector de pesos y la matriz de covarianzas, y luego multipliquemos de nuevo por el vector traspuesto, porque no se olviden, ¿no? El primero tenía que ser W al cuadrado, entonces es la razón por la que este lo volvemos a multiplicar ahí por el vector traspuesto, dado que aquí nos va a salir un nuevo vector, entonces hay que multiplicarlo por el traspuesto. Vamos a poder llegar a em, incluir la cantidad de activos que queramos, ¿no? Entonces, antes de pasar a eso, no sé si habrían consultas sobre la resolución del ejercicio 8. Y en este, lo que había que hacer era empezar a computar, ¿no? Con ya una combinación de más de dos activos, el rendimiento y el riesgo que se asocia, ¿no? Entonces, primero era simplemente un tema de saber con cuánto de acciones se parte, es decir, si tenemos 200.000 de ahorros e invertimos en estos pesos, estos porcentajes, digamos, la mitad lo colocamos en el Hotel Los Tajivos, una cuarta parte en Corani y la otra cuarta parte en el Banco Ganadero. Entonces, con las cotizaciones al inicio, tendríamos cierto valor de la cartera, serían estos 200.000, pero con las cotizaciones al final, es decir, transcurrido un año, digamos, tendríamos un nuevo valor de cartera. ¿Por qué? Porque algunas cotizaciones seguramente se han ido incrementando y otras han ido reduciendo. Por ejemplo, los Tajivos se ha incrementado en su cotización de 25 a 30. Corani ha perdido valor de 80 a 60. Y el Banco Ganadero también ha crecido de 2 a 3. Pero como principalmente teníamos acciones en los Tajivos, entonces este incremento ha debido ser el que ha terminado siendo más relevante, ¿no? Y eso es lo único que hay que hacer aquí, es calcular el rendimiento em, por dos vías, ¿no? Puede ser a partir del total, que sería simplemente tomar el valor total de la cartera al final versus al inicio y ver cuánto se ha incrementado, o hacerlo acción por acción, ¿no? Es decir, considerando cómo han subido las cotizaciones y multiplicando por los pesos que se tenía, entonces se llegaría al mismo nivel de rendimiento. Y las nuevas ponderaciones, bueno, si tenemos 4.000 acciones de los Tajivos, si tenemos 625 de Corani y 25.000 acciones de Banco Ganadero, entonces tendríamos estos nuevos pesos, ya no serían los mismos en la cartera. Bueno, en el 2 y 3 sí estaría algo más interesante, porque ya calculando las covarianzas y los coeficientes de Pearson para cada par de acciones posible, podríamos empezar a conformar carteras que aquí seguían, ¿no? Restringidas a dos activos, pero nos permitían analizar cuál era esa relación riesgo-rendimiento a la que podríamos haber llegado. Bueno, ahí ya nos dan los rendimientos hechos, si no estoy mal. O tendríamos que haberlos calculado tal vez y eh, no sé si ustedes tenían los datos. No, tenían ya los rendimientos. Tal vez para ya no repetir sí, el procedimiento. Pero al tener esos rendimientos, lo que podían hacer era calcular sus covarianzas o sus correlaciones. Cualquiera de los dos servía, ¿no? Pero tienen aquí eh, las covarianzas, un poco para simplificar el cálculo de la volatilidad de cartera. Sí, tal vez convendría la covarianza, ¿no? A la correlación. Pero tenían los rendimientos promedio y tenían las divisiones estándar de cada una de las acciones, así que calculando estas covarianzas y correlaciones, bueno, pues podrían desarrollar el tercer requerimiento, que tenía que ver con cómo se comportarían estas carteras, que solamente se componen de dos activos, con cada una de esas
correlaciones. ¿Mm? Y ahí el rendimiento, bueno, pues serían los pesos multiplicados por los rendimientos promedio, asumiendo de nuevo que el pasado aquí sí puede anticipar el futuro, pero la volatilidad era el tema más importante. Entonces tomábamos ahí la raíz del peso del primero por la división del primero, más la raíz todo al cuadrado, más el peso del segundo por la desviación del segundo, todo elevado al cuadrado, y más dos veces el producto de los pesos por la covarianza. Ahí nos estamos ahorrando poner las volatilidades. Si usáramos la correlación, tendrían que usar las volatilidades. Pero ahí tendríamos, ¿no? Como ya está en raíz cuadrada, estos, estos cinco posibles desempeños. Entonces ahí, bueno, no sé ya para ustedes cuál sería el más atractivo, ¿no? Depende, por supuesto, del perfil que tiene cada quien, pero para llegar a obtener un rendimiento de casi 40%, no sé si estuvieran dispuestos a tener una volatilidad de 31%, ¿no? O al revés también, ¿no? Si quieren ser más cautos, más seguros, podrían invertir en 70% en McDonald's y 30% en Johnson Johnson. Si obviamente ustedes ya hubieran evaluado que estas serían las mejores alternativas y tendrían un menor rendimiento, pero con una menor volatilidad también, ¿no? No creo que era este el de aquí arriba, 14,12% de rendimiento, pero con una volatilidad de 13. Eso significa que a un 68%, esto tendría que estar entre casi 1 y 27, ¿cierto? Entre 1 y 27, ok, de repente a alguien le parece conveniente, pero tal vez a otro le parece más atractivo que si bien este es casi 40%, una volatilidad de 31, igual al 68 estaríamos hablando de tener a un 9, 8, 9, con un nivel superior de casi 70, ¿no? 70 y pico, 71 de repente. Entonces, entre 9 y 71, a alguien le puede parecer mucho más atractivo. Y esto es lo que vamos a revisar ahora, ¿no? De cómo pueden influir los perfiles de aversión o propensión al riesgo, pero esa sería la manera en la que calculábamos con dos activos. Y el que quedaría pendiente era este de 3. Y aquí sí lo vamos a hacer de forma lineal porque nos introduciría a lo que acabamos de mencionar. Dice, planeamos invertir en tres compañías listadas en la página 162 de las diapositivas. Era la misma tabla que vimos el otro día con las volatilidades y las correlaciones. Y luego de conversar con un analista, sintetizamos las oportunidades en dos alternativas, la cartera A o la cartera B. Y lo que tenemos que hacer es elegir cuál sería la mejor opción si es que fuéramos adversos al riesgo. Entonces, aquí está, ¿no? Tenemos 6 compañías y cada una tiene una volatilidad y también una correlación con las otras, ¿no? Por ejemplo, la correlación de Microsoft con General Motors es 22%, de General Motors con Anheuser-Busch 11%, de Anheuser-Busch con Microsoft, ahí está, es 7%, ¿no? Y como tenemos las volatilidades y tenemos los pesos, ¿cómo sería el cálculo de esta varianza y de esta desviación estándar? Bueno, esto se va a prolongar porque, nuevamente, como ya no estaríamos hablando de solamente dos activos, como en estos casos, es decir, ahí está, ¿no? Todavía ahí es una versión con dos activos. Aquí ya tendríamos que incluir tres. Para incluir esos tres, bueno, voy a hacer como acá en la varianza. Tendríamos que hacer el peso del primero multiplicado por el peso o mejor dicho, la volatilidad del primero al cuadrado, más el peso del segundo por la volatilidad del segundo, todo al cuadrado, porque en realidad necesitamos la varianza y el peso al cuadrado. Y aquí tendríamos que añadirle el tercer activo, que sería su peso por la desviación elevada al cuadrado. ¿Y aquí qué sería lo diferente? Bueno, si lo hiciéramos de forma lineal, como en el anterior caso, ¿no? Decíamos dos veces
el peso del primero, el peso del segundo, más la covarianza entre los dos. ¿No? Aquí incluso estoy viendo que, lo voy a dejar ahí un ratito, nos conviene más la covarianza que las correlaciones porque si no va a ser muy largo. O sea, más largo de lo que ya va a ser. Así que esa correlación la vamos a multiplicar por las volatilidades. Em, Ahí está. Esas serían nuestras covarianzas. ¿Mm? Si la correlación es la covarianza entre el producto de las desviaciones, bueno, pues la multiplicación de los tres es la covarianza en sentido inverso. ¿Mm? Eh, Así que aquí lo habíamos dejado por ahí. Nosotros tendríamos que incluir las tres combinaciones para este primer caso. Es decir, dos veces por Microsoft, el peso de Microsoft, por el peso de General Motors, por la covarianza entre los dos, más dos veces por el peso em, de General Motors, por el peso de AB, por la covarianza entre los dos, y más dos veces por el peso de AB, por peso de Microsoft, por la covarianza entre los dos. Y esa sería la varianza. Aquí lo pondremos en los mismos términos que en el otro caso, para ver que es exactamente esto, ¿no? Aquí incluso como no tenía covarianza, está multiplicado por las tres. Pero el punto está en que, imagínense, si con tres activos empieza a hacer algo así de largo, y aquí era donde les mencionaba, ¿no? El número de covarianzas va a ser igual a n cuadrado menos n sobre 2 si queremos las covarianzas individuales, o directamente el número de covarianzas total, considerando que hay pares, ¿no? En esa matriz. Entonces, en este caso que hay tres acciones, tres activos, sería 3 al cuadrado, no, son 9, menos 3 serían 6. ¿No? Y como esas 6 las podemos dividir entre 2 para tener las covarianzas individuales, es decir, hay uno, 2 y 3 covarianzas individuales, ¿no? Pero estas tres se repiten, así que por eso estamos poniendo dos veces aquí, ¿no? Dos veces esta covarianza, dos veces esta otra covarianza y dos veces esta otra covarianza. Entonces, en total son 6, pero son tres pares, digamos. Por eso es que aquí podemos poner el menos 2 abajo, ¿no? El punto está en que imagínense cuántas covarianzas hay en una cartera que tiene, como suelen, ¿no? La mayoría de los portafolios, entre 15 y 20 activos, ¿no? Si hacemos solamente el cálculo para, qué sé yo, 6 activos, tendríamos ahí, ¿no? 36 menos 6 sobre 2 tendríamos 33, miento, esto está mal. Ahora sí, tenemos 15 covarianzas individuales o 30 como pares, ¿no? Entonces tenemos 15 pares de covarianzas cuando tenemos 6 activos, ¿no? Si como les digo, en general los portafolios tienen de 15 a 20 activos, pucha, hay n pues covarianzas, entonces imagínense hacer eso linealmente. Aquí solamente para 3 activos, con 4 activos eso se vuelve más martirio y más martirio. Aquí la desviación de esto es simplemente la raíz y tendríamos ese mismo nivel de desviación. Y la pregunta era esa, ¿no? Si fuéramos adversos al riesgo, em, ¿cuál elegiríamos? Y claro, por lo que se ve aquí, siendo adversos, la menor volatilidad, el menor riesgo parece que está en el primer caso, ¿no? En la primera alternativa. Si solamente nos basáramos en riesgo, preferimos 17 de riesgo a 35 de riesgo. Pero aquí ya se muestra a lo que quería llegar, ¿no? Si con tres activos tenemos que hacer linealmente esto, bueno, pues seguro que nos va a demandar em, el uso de tecnología, el operar con más activos.
¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, ahí vemos una cartera está compuesta por tres acciones. También tiene tres acciones, pero la vamos a ver de otra forma. Y esto ya sería en el eh, ejercicio 9. Pero no sé si habría alguna duda o alguna consulta. Bueno, eh, tenemos entonces, ¿no? El mismo enunciado dice que una cartera está compuesta por las acciones A, B y C, que los rendimientos esperados son de 12, 18 y 26 y sus desviaciones individuales de 8, 22 y 34. Ahora, las correlaciones entre estos activos son lo que nos importa, son 0,65 entre A y B, 0,25 entre B y C y menos 0,75 entre A y C. Ahora, ¿cuál será el rendimiento esperado y la volatilidad del portafolio para una estructura compuesta por 35% de A, 45% de B y 30% de C? Bueno, los datos están aquí copiados, como siempre. Así que lo que de buenas a primeras tenemos aquí ya es el rendimiento esperado, ¿no? Decimos el rendimiento, si quieren, esto lo pueden poner ahí en porcentaje. El rendimiento esperado es de 17,5%. ¿Por qué? Porque tendríamos el rendimiento individual por su peso en cada uno de los casos y en sumatoria sería 17,5%. Y la volatilidad esperada sería lo que acabamos de hacer nosotros, ¿no? Sería la raíz del primero por su peso, bueno, el riesgo del primero por su peso al cuadrado, el riesgo del segundo por su peso al cuadrado, el riesgo del tercero por su peso al cuadrado y dos veces la combinación de pesos y en este caso de correlaciones, ¿no? No se está basando en correlación porque no habían covarianzas. Pero ya trabajar con más activos sabemos que nos va a resultar dificultoso, confuso, así que vamos a apelar a el álgebra lineal. El álgebra lineal nos permite operar con eh, matrices y es una herramienta muy, muy potente para eh, hacer modelos y demás. Bueno, programación, si están interesados en el tema, les sirve de mucho porque es una manera de simplificar varios algoritmos para que los cómputos sean mucho más eficientes. Pero aquí la vamos a usar para que eh, todo este cómputo se vuelva más asequible. Ahora, ¿de qué forma vamos a hacer eso? Bueno, hay que recordar un poquito que aquí, como ven abajo, tengo estas referencias que son 1 por 3, 3 por 3 y 3 por 1. En el 3 por 1 voy a poner aquí pesos, ¿no? Y aquí también voy a poner pesos. ¿Por qué? Porque necesitamos, de acuerdo a lo que veíamos en la diapositiva, necesitamos el vector de pesos primero, multiplicado por una matriz de covarianzas, y el producto de eso multiplicarlo por el vector de pesos traspuesto, es decir, convertido en una columna, si se quiere. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y aquí, simplemente para fines de exposición, voy a volver a colocar estos pesos que sabemos que son los que están aquí con sus respectivos activos, pero es para vincularlos con con estas descripciones que les ponía aquí abajo. ¿Por qué este es un vector de 1 por 3? Porque siempre se computa primero el número de filas y luego el número de columnas. Entonces, ¿por qué este vector correspondería a un vector 1 por 3? Bueno, en realidad todos los vectores solamente tienen una fila, eh, porque hay una sola fila y tres columnas, ¿no? Y las operaciones siempre se van a poder llevar a cabo mientras el número de columnas de la primera matriz corresponda al número de líneas de la segunda. Es decir, dibujaremos esto. Ahí está. En el primer caso hay, como hemos dicho, tres columnas. Y en el segundo caso hay tres filas, porque aquí hay una matriz de covarianzas, ¿no? Entonces, para que yo pueda saber si es que eh, es viable la operación, entonces, tanto
las columnas de la primera matriz tienen que ser iguales a las filas de la segunda matriz. En este caso son iguales, son tres columnas en nuestro vector y hay tres filas en la matriz de covarianzas, entonces sí es posible obtener una operación válida. ¿Ah? Con los extremos lo que podemos obtener es el tipo de resultado que vamos a tener. Es decir, si ahí nos dice que la cantidad de filas en el primer vector es de 1 y la cantidad de columnas en la matriz de covarianzas es de 3, el resultado va a ser, la multiplicación de esas dos matrices va a ser de 1 por 3. Eso es para saber el resultado. Pero siempre lo prioritario es que este número de columnas en el primer elemento y este número de filas en el segundo sean iguales, porque si no, no se puede operar. Así que, dicho eso, aquí lo que necesitamos es nuestra matriz de covarianzas. ¿Y por qué decimos que es una matriz de 3 por 3? Porque ya habíamos dicho, si tenemos tres activos en el portafolio y hacemos 3 al cuadrado es 9, menos 3 es 6, y 6 dividido entre 2 es el número de covarianzas individuales, lo que tenemos que poner aquí son primero las varianzas en el eje diagonal, la varianza o lo que sería si quieren, la covarianza entre A y A, ¿no? Eso no hay, sería la varianza. Entonces tomaríamos la volatilidad elevada al cuadrado, ¿no? Pero tenemos la volatilidad individual, entonces si la elevamos al cuadrado, esa es la varianza de A. En el segundo caso sería B, la volatilidad elevada al cuadrado, y en el tercer caso sería la volatilidad de C elevada al cuadrado. ¿Y cuáles serían las covarianzas? Bueno, aquí ya sabemos que B con A sería esta correlación AB multiplicada por la volatilidad del primero por la volatilidad del segundo. Esa es la covarianza entre A y B. En el caso de la celda G13 sería A con C, la correlación entre A y C multiplicada por la volatilidad de A y la volatilidad de C. Esa sería la covarianza entre A y C. Y la covarianza entre C y B, es decir, la correlación entre B y C multiplicada por la volatilidad de cada uno de esos activos. Por eso decimos, hay tres, en realidad son 6 en la matriz porque se repiten, son pares. Es decir, la covarianza entre B y A es la misma que la covarianza entre A y B, ¿cierto? Entonces esa se tiene que repetir ahí. La covarianza entre C y A es la misma covarianza que entre A y C. Entonces esta tiene que repetir esta. Y entre B y C lo propio, ¿no? La que está aquí tiene que repetirse. C y B con C. Y ahí tendríamos ya una matriz de covarianzas para tres activos, ¿no? O sea, estamos haciendo el mismo nivel de dificultad que en el otro caso, solamente que yo sé que hasta acá tal vez a muchos les puede parecer que nos estamos complicando más la existencia, pero de nuevo, hay que ver esto con una perspectiva más amplia porque rara vez pues, un portafolio va a tener tres activos, ¿no? Van a tener de nuevo entre 15 y 20 en general, pero el punto está que aquí estamos ya aprendiendo a cómo potenciarnos con estas operaciones con matrices. Y aquí finalmente tendríamos la matriz traspuesta, les decía, ¿no? Entonces, si teníamos estos datos aquí, los podemos copiar aquí traspuestos. Lo que pasa es que deben estar referenciados aquí, ¿no? Entonces, tomaremos este. Ahí está, 35, 45 y 20. Entonces, aquí abajo podríamos apelar a la primera operación, que sería multiplicar este vector de pesos por la matriz de covarianzas. Entonces, lo que hacemos en Excel, a pesar de que ahora, dependiendo de la versión que tengan, pero es posible ya hacerlo desde una sola celda, pero en la mayoría de las versiones todavía hay que pintar las tres celdas, porque sabemos que nuestro resultado va a ser una cosa 1 por 3.
¿cierto? Un nuevo vector que va a tener una fila y tres columnas. Entonces tendríamos que pintar ese, ese vector y diríamos, esta es la función para operar matrices, mmult se llama, eh, multiplicar las matrices de este vector de pesos y esta matriz de covarianzas. Y ahí, antes de darle Enter, porque si le dan Enter, como les digo, ya por mi versión de Excel ya me permite hacer eso. Antes no se podía, pero aquí le he dejado un marquito, no sé si se llega a notar, pero está ahí en azul detrás, porque mi versión de Excel ya permite eso. Pero probablemente ustedes, y si es que lo están haciendo ahora, se van a encontrar con el problema de que si ponen mmult, como he hecho yo, les va a dar un error. Entonces tendríamos que pintar de nuevo el vector de pesos, pintar la matriz de covarianzas, y aquí en vez de dar Enter, van a apretar primero Control Shift y Enter. Y ahí les va a dar ya sin el marquito ese azul que me estaba apareciendo a mí, sino que les va a dar el cómputo de el nuevo vector. Ese sería el vector intermedio, digamos, el paso intermedio, la multiplicación de estos dos. Y ahora habría que multiplicar por la columna de pesos. Es decir, de nuevo, si es que esta es un vector con una fila y tres columnas, ¿y por qué de repente alguien se pregunta, ¿no? ¿Por qué este lo hemos convertido en un vector traspuesto? Es decir, lo hemos convertido en un 3 por uno, porque si no, no lo podríamos operar. Es decir, si es que el primero es uno por 3 y el segundo también fuera uno por 3, entonces los del medio no son iguales. Entonces esto no se puede operar. Por eso es que al segundo lo tenemos que operar con este 3 por uno, cosa de que el número de columnas del primero, maldición, y el número de filas del segundo tienen que ser iguales. Si no son iguales, no se puede operar. Y con esto sabemos que el resultado va a ser escalar, es decir, un punto, un uno por uno, cuando multiplicamos esos dos. El resultado va a ser un uno por uno, o sea, un único número, un escalar. ¿Y cómo obtenemos eso? Bueno, esa sería la varianza. De nuevo ahí tendremos el mmult. Aquí ya no he pintado porque sé que la respuesta es un escalar, es decir, una sola celda. Entonces, este producto lo multiplicaré por esa columna, pues escalar traspuesto. Y ahí tenemos la varianza, que si le sacamos la raíz, tendremos ese dato. Y aquí está la volatilidad, que es la misma a la que hemos llegado hace un rato, solamente que vía operación de matrices. ¿Mm? Ahora, esto lo podrían hacer en un solo pasito, tomando en cuenta ciertas multiplicaciones, o sea, pueden agarrar directamente la raíz de em, primero la multiplicación de los dos, del vector y de la matriz de covarianzas, y aquí habría que incluirle otra multiplicación, ¿no? En la que el primer término, la primera matriz, sea el producto de estas dos, pero en la segunda podrían transponer ese mismo vector de pesos inicial. Con transponer ya está haciendo ese paso em, en el que convertíamos este vector de pesos en una columna. Ahí ya estábamos poniendo la relación. Entonces, si hacemos eso, ya directamente tenemos la volatilidad en un solo pasito. Solo que obviamente hay que contar con este vector de pesos y la matriz, ¿no? Roberto, sí, en este tema estamos asumiendo volatilidad y desviación estándar y riesgo como equivalentes para lo que estamos haciendo. Em, no sé si habría más dudas, pero aquí a ti más bien las gracias. Pero si bien ahorita no parece o sea, no parece una compensación tan fuerte, ¿no?
hacer esto parece más atractivo, tal vez para muchos hasta acá. Pero eso es porque, de nuevo, estamos usando tres activos, ¿no? Imagínense cómo va a crecer esta matriz cuando hayan 20 activos, ¿no? Entonces se va a hacer una matriz muy, muy, muy grande. Y aquí en una sola celda hacer esta vaina, imposible, ¿no? Entonces se va a volver muy confuso. Em, lo que tenemos que hacer es operar este vector de pesos por la matriz de covarianzas y multiplicarlo por esta matriz traspuesta, este vector traspuesto, ¿no? Ahora, de repente les llama y les da curiosidad, cuando hemos operado, por ejemplo, este vector que está aquí, em, este 0.003308. ¿Qué es lo que está haciendo la operación? Bueno, parece medio complejo, pero como les digo, es en el fondo muy simple, pero como luego son grandes cantidades de datos que se van multiplicando y que se van operando, parece pues una cosa bien, bien compleja, ¿no? Bien confusa. Pero para llegar a este 003308, y si es que les interesa este tema de em, cálculos con álgebra lineal, lo único que está haciendo es tomar este peso, multiplicarlo por em, esta columna, sumarlo a este peso, multiplicarlo por eh, este elemento de la columna y finalmente tomar este peso y multiplicarlo por este. Y ahí está el 003308, ¿no? ¿Podríamos hacerlo a mano? Sí, por supuesto, podríamos hacerlo a mano, pero no tendría sentido, ¿no? En el segundo caso, ¿no? Sería S por S, este por este, más este por este. Y ese sería el 0,29524, el punto 0,29524. Y así sucesivamente. Pero bueno, espero que con esto esté quedando claro cómo es que trabajaríamos si es que hubieran más eh, activos. Y no sé si hasta acá habría alguna otra consulta, pero eh, esto, aunque no parezca, nos alivian un montón, porque em, de esa forma nos basta con una matriz y ya. ¿Mm? Em, ¿No hay consultas entonces? Bueno, tendríamos entonces este último ejercicio de cara al examen, em, que dice lo siguiente. Eco, gracias, Saúl. Dice rendimiento y volatilidad de cartera con múltiples activos, ¿no? Aquí ya deberíamos incorporar más elementos y dice calcula el rendimiento y la volatilidad esperados para una cartera compuesta por 5 títulos. Entonces tenemos A, B, C, D y distintos rendimientos, distintas volatilidades y distintos pesos. Y, por supuesto, las correlaciones. Así que aquí ya sí se va a notar un poco mejor el beneficio. Em, bueno, no sé si probablemente haya hecho el cálculo de ese ejercicio linealmente, así que ahí está. Solamente para esta parte voy a tomar. Ese sería el cálculo con 5 activos de hacer esto por la vía lineal, ¿no? Calcular la volatilidad de cartera en una sola celda. Es decir, el peso del primero por su desviación al cuadrado, el peso del segundo por su desviación al cuadrado, el tercero, el cuarto, el quinto, y luego dos veces el primero y el segundo, dos veces el segundo y el tercero, dos veces el tercero y el cuarto, y así con todas las combinaciones posibles. Ahí ya con 5 activos ya se va notando. Eh, con 15 ya se vuelve más desastrosa la cosa, ¿no? Así que no vamos o si nos podemos manguear estos dos ahí está. No debí tener una columna adicional. Y a esta parte en la 9. Ah, es que me he hecho una fila de... Ahora sí.
he hecho una fila de covarianzas en el otro caso. Tampoco está saliendo. Ah, qué bacano. Esto lo he computado con covarianzas. Mm, bueno, nos mangueremos las covarianzas más. Ahí está, 12.23. Roberto, sí, sí, se pueden computar N activos, pero en el mundo real no vas a tener más de, o sea, hay índices, ¿no? Como el Russell 2000, por ejemplo, que son empresas de mid-cap, de eh, mediana capitalización o incluso eh, pequeñas, pero si bien la potencia te puede dar computacionalmente hasta infinito, ya más allá de 2000, el Russell 2000 debe ser una excepción, ¿no? E imagínense además cuántas covarianzas habría ahí. Pondremos 2000 al cuadrado menos 2000. Son 3.998.000 covarianzas. Pero en general en los portafolios van a encontrar así unas 20 a 40, ¿no? Dependiendo del perfil. Pero eso es lo bueno del álgebra lineal. Les permite hacer cómputos, pero pucha, eh, muy, muy extensos con algoritmos bastante sencillos. Entonces, es la razón. Ah, y ahorita también vamos a ver, porque me lo preguntaban en algún momento, ¿hay herramientas en Excel que hacen matrices de covarianzas? Sí, hay herramientas en Excel que hacen matrices de covarianzas. Pero quisiera que vean también la razón por la que prefiero que no las usen, ¿no? No es la típica de si no han hecho por mi método no funciona. No, sino que la covarianza que hace esta herramienta que se llama análisis de datos del Excel, em, solamente computa la covarianza poblacional. Y ustedes saben que todo lo que estamos trabajando está en base a muestras. Así que ya ahí hay una diferencia importante. Pero bueno, si tienen más consultas, bienvenidas. Aquí ya armaríamos, ¿no? Una matriz de covarianza un poco más extensa. Ya tendríamos 5, entonces sería la volatilidad individual al cuadrado, ¿no? Y en el caso de B, la volatilidad de B al cuadrado, y en el caso de C, la volatilidad de C al cuadrado, con D y con E. Eh, no hay F, no sé de dónde se salió un F, pero esas serían em, las varianzas en la diagonal. Ahora nos tocaría hacer las covarianzas. Y esto ya más bien me lo he copiado del otro lado, pero un poquito para aprovechar el tiempo. Este sería AB, este sería AC, este sería AD y este sería AE, ¿cierto? Con 5 activos, ¿cuántas covarianzas tenemos? Bueno, 5 al cuadrado, 25 menos 5, 20. Tenemos 20 covarianzas en pares y 10 covarianzas individuales. ¿M? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perdón, se me ha ido, pero esas son las 10, ¿no? ¿Y por qué son 20 en pares? Porque del otro lado vamos a rellenar con las mismas, ¿cierto? Las mismas 10. Entonces, vamos de nuevo, por si eso no me había quedado claro. Ahí estaría la de BC, la de BD, la de BE, y luego las que faltan. CD, por ejemplo. CE y finalmente DE. Ahí ya tenemos todas. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es el espejo, ¿no? Esta va con em, esta va con esta va con esta y esta va con esta. Esta viene aquí, esta viene aquí y esta viene ahí. Esta va ahí, esta va ahí y esta va ahí. Esta sería nuestra matriz de covarianzas. Y bueno, aquí ya podrían hacerlo paso a paso o como les vaya pareciendo o resultando más accesible. Aquí yo, por ejemplo, he puesto un adicional, ¿no? De pesos por la matriz de covarianzas. Eh, Serían
Veremos qué ocurre si es que tomo solamente una celda y seguramente nos va a dar un error ahí. Sería esos pesos por, y aunque le ponga Control Shift Enter, solamente me va a dar una de las celdas y no es lo que queremos. Ahora, bueno, como les digo aquí, no sé si se nota, pero ese borde en azul me parece que todavía no está tan difundido, tan disponible. Así que haremos nomás nuestro intento. Sabemos que si hay 5 pesos y hay una matriz 5 por 5, es decir, este es un vector 1 por 5 y este es una matriz 5 por 5, entonces este nuevo vector de pesos va a salir 1 por 5 también. Así que pintamos las 5, decimos mmult, tomamos los pesos y tomamos la matriz. Y ahí Control Shift Enter y aparecen estos 5. Y aquí ya en volatilidad de cartera podremos tener la raíz de mmult, este vector de pesos multiplicado por este vector que estaba multiplicado ya por la traspuesta del vector de pesos. Ahí está, 12.23% al que habríamos llegado de otra forma con todo esto. Aquí ya más bien nos estamos ahorrando algunos pasos. Y incluso si quisieran de nuevo ahorrarse el de aquí, directamente, ¿no? La raíz por mmult de mmult, primero los pesos por la matriz de covarianzas y luego ese producto por la traspuesta de ese vector de pesos. Y algo me ha salido mal, pero al serlo corregido, ahí está, 12.23, ¿no? Entonces necesitan un vector de pesos y necesitan una matriz de covarianzas, nada más. Ahora sí, en el otro veremos lo que les decía de la herramienta de Excel. En el siguiente lo que tienen es la desviación estándar anualizada de ciertas acciones de compañías, Coca-Cola, Best Buy, Boeing, 3M, Exxon, JP Morgan. Y aquí hay que trabajar los rendimientos. Uf, no, este es largo porque este ya sintetizaría mucho de lo que hemos hecho, ¿no? Porque al calcular la desviación estándar anualizada, necesitamos primero los rendimientos históricos. Pero creo que sí, en la hoja de trabajo tienen de nuevo las cotizaciones y los dividendos solamente. Así que aquí habría que hacer todos los cocientes y demás para llegar más abajo a los rendimientos. Y en función a los rendimientos, ahí aquí tienen los pesos, sí. Y con estos rendimientos hacer las matrices y demás. Bueno, por temas de tiempo y para poder completar, nosotros tendremos aquí ya, ustedes aquí ya saben hacer este rendimiento, ¿no? Para todas las fechas en donde, principalmente en donde ha habido dividendos. Y con eso, con esos cocientes tendrían al final los productos para calcular los rendimientos, ¿no? El rendimiento 2015, el rendimiento 2016, de 2017, 18 y así. Reitero, eh, si bien estamos basándonos ahora en comportamientos históricos, ya les daba la pista ahí de cómo es que en realidad eh, en la vida real se tienen expectativas de cómo se va a mover la volatilidad implícita a futuro en base a las cotizaciones de las opciones, de los contratos de opciones. Y eso es lo que les permite tener una expectativa, un rendimiento esperado y una desviación esperada, ya más allá de los escenarios que hemos venido usando, ¿no? Pero bueno, eso como recordatorio. Aquí tendríamos nuestros rendimientos promedio y nuestra desviación estándar. Y en base a estos, armaríamos esto que está aquí abajo, ¿no? Aquí ya tendríamos 7 activos. Tendríamos entonces rendimiento, asumiendo que el pasado predice el futuro, rendimiento esperado para cada uno de los activos y esta matriz de covarianzas. Ahora, ¿cómo hemos hecho esta matriz de covarianzas? De nuevo, ¿no? La covarianza entre Coca-Cola y
Best Buy al principio. La covarianza entre Coca-Cola y Bank of America eh, era, era, ¿vea? Perdón, era Boeing, 3M, em, Exxon, JP Morgan y Visa. Entonces ahí, como ven, todo lo que hemos venido haciendo ya como que se sintetiza en esto, ¿no? En las covarianzas. Con esas covarianzas ya tendrían ustedes ahí los pesos. Y aquí está desglosado, pero al final también lo hemos colocado en una sola columna, ¿no? La que está al principio es la desglosada, es decir, si tienen aquí los pesos y si tienen aquí la matriz de covarianzas y si quisieran hacer una matriz traspuesta de los pesos, eso es lo que está aquí, ¿no? Es la matriz traspuesta para poder multiplicarla nuevamente, porque estos de abajo son las multiplicaciones de la matriz de covarianzas, o bueno, de los pesos para cada cartera y la matriz de covarianzas. Y luego, estos de aquí son la multiplicación de ese producto por el vector de pesos traspuesto, ¿no? Aquí las columnas son las carteras, aquí más bien son las filas. Y de esa manera llegarían a estas volatilidades, pero son las mismas que si hicieran todo el trabajo eh, de una sola vez, ¿no? Bueno, lo que restaría para complementar sería este tema, ¿no? De que esta matriz de covarianzas no se puede obtener de otra forma menos salvaje. A ver, nos vendremos aquí. Crearemos una copia de esto. Aquí tenemos los datos que los vamos a ir agrupando. Es decir, tenemos elementos de todas las acciones. Y finalmente estos. Ya, tendríamos entonces los rendimientos anuales para el mismo lapso de 5 años que hemos estado trabajando y las 7 acciones aquí arriba, ¿no? Como títulos. Entonces, si se van aquí a la pestaña de datos, eh, creo que en su momento hemos usado Solver, no me acuerdo, o hemos usado Solver o hemos usado el optimizador de Crystal Ball, pero aquí es donde aparece Solver. Y abajo hay otra pestaña que dice análisis de datos. Si es que no tienen este botón de análisis de datos, se vienen aquí a archivo y se van a opciones y aquí en complementos eh, le dan a complementos de Excel, le van a dar ir y ahí les va a mostrar los complementos que quisieran ver, ¿no? Entonces ya tenemos activo Solver aquí, tenemos la herramienta para análisis. Esa herramientas para análisis es el que necesitaríamos ahora, porque si damos a análisis de datos, aquí hay varias herramientas, ¿no? Para análisis de varianza, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, suavización exponencial, en fin. Nosotros nos vamos a covarianza, le damos a aceptar y nos va a pedir el rango de entrada. El rango de entrada van a ser los datos del rendimiento histórico de las 7 compañías y le vamos a decir que estamos poniendo rótulos en la primera fila. Ahora, el rango de salida lo podemos dejar aquí al lado. Lo dejaremos al lado de nuestra matriz de covarianzas para molestar. Y le damos a aceptar. Y listo. Ya tienen otra matriz de covarianzas aquí al lado, ¿no? Es una matriz de covarianzas en la que solo faltaría hacer eso, ¿no? O si quieren hacer una traspuesta y listo. Pero, ¿cuál es el problema? Si bien hay de estas herramientas, y incluso hay algunas en las que se podría corregir esto que les voy a hacer notar, em, la idea también de todo esto es que podamos revisar de dónde provienen, ¿no? Los cómputos y demás, porque al final uno podría reproducir mecánicamente, pero si
no le agarra un poco a cuál es la lógica detrás, eh, luego se pone a reproducir medio críticamente, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema aquí? Si vemos la covarianza entre Best Buy y Coca-Cola, dice 0.015827 y aquí dice 0.01978, ¿no? Eh, Seguro alguno dirá, no, ve, hasta te has equivocado, ¿no? Nabo, ni siquiera has hecho bien. No, lo que pasa es que aquí hemos elegido debidamente la covarianza muestral, porque al haber elegido un rango de datos de 2015 a 2019 no estamos usando los anteriores y por ende la corrección de Bessel se va a hacer importante. En cambio aquí, lo que está asumiendo el análisis de datos, y ese es el otro problema, ¿no? Ustedes saben que a mí me tienen que mostrar el, el, eh, el, la función que han utilizado, el cálculo que han realizado para llegar ahí. Entonces, si usan una matriz directamente de que les va a dar el resultado, les va a dar, pero yo no voy a saber cómo es que han llegado a ese resultado. Y eso yo lo tengo que evaluar. O sea, me impide la evaluación el hecho de que no me pongan las fórmulas que han empleado, ¿no? Entonces, ¿dónde está la corrección aquí? Bueno, si nosotros dijéramos que esto no es una em, muestra, sino una población, entonces ahí está. Tendríamos el 0,15827 que está acá. 0,1, perdón, que está aquí. 0,15827. Ahí tendríamos que convertirlas a todas estas en covarianzas poblacionales, pero sabríamos ahí que estaríamos más bien incurriendo nosotros en un problema porque lo apropiado es usar covarianzas muestrales, ¿no? Así que ese detalle eh, no hay que, no lo podemos pasar por alto y por eso es que no es que esté inferiorizando, la herramienta está muy bien, se pueden computar estas covarianzas. Más bien ahora que son 7, igual podríamos hacer el ejercicio, ¿no? De contar todas estas. Imagínense si hubiéramos hecho en versión lineal ese cálculo, como estaba aquí arriba en versión lineal para 5 para 7 sería todavía más grave, ¿no? Es 49 menos 7 son 42 covarianzas o 21 pares, o mejor dicho, 42 pares o 21 covarianzas individuales. 21 de este lado tenemos. Así que eso es lo que eh, dificultaría la tarea. Es mejor ir nomás por el cómputo de matrices. ¿Mm? Así que, bueno, creo que hasta acá ya tendríamos todo claro respecto eh, a este último ejercicio. No sé si habría alguna duda. Eh, es lo que acabamos de hacer, calcular el rendimiento y la volatilidad esperados para las siguientes carteras. Y señala la mejor y la peor alternativa en términos de riesgo-rendimiento. Bueno, para eso nos tenemos que venir aquí abajo. Y ahí ya más bien apelaría a su criterio, ¿no? ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor rendimiento? Y lo propio con la volatilidad, ¿no? ¿Cuál es la mejor mezcla riesgo-rendimiento? Las podemos ahí graficar, las podemos colocar en un diagrama de dispersión, pero ya de por sí podemos ir viendo, ¿no? Que el mayor rendimiento es este 2049 de la cartera F. Sin embargo, no tiene el mayor riesgo. Ahí ya entre la cartera A, por ejemplo, y la cartera F, ustedes ya tendrían una eh, postura definitiva. O sea, no podría haber discusión entre la cartera A y la cartera F. ¿Por qué? Porque en la cartera A tendrían un menor rendimiento a un mayor riesgo, mientras que en la F tienen 20,49 de rendimiento y 18,04 de riesgo. Así que entre esas dos ya descartamos a la A. Ahora, si bien esta puede parecer la más atractiva, relación riesgo-rendimiento, podríamos hacer un cociente también, ¿no? De cuántas veces tengo eh, rendimiento en términos de riesgo. Se podría hacer esta relación. Unidades de rendimiento en unidades por unidades de riesgo. Entonces aquí, como hemos dicho, la de abajo
estaría incluso más atractiva, pero ya para una aversión al riesgo, ¿no? Porque es la que menor rendimiento trae, pero al mismo tiempo la que menor riesgo, en la que menor riesgo se incurre. Así que ya veríamos aquí que la cartera C puede ser la más deficiente, pero esto que acabo de hacer va a tener su explicación más adelante como la razón de Sharp, como una razón incipiente, todavía no la vamos a reconocer nosotros, pero no sé si habría alguna consulta, alguna duda. Con eso terminaríamos eh, los ejercicios necesarios para la actividad del día lunes y para el examen. ¿Todo claro entonces? Bueno, completaremos entonces lo conceptual con este detalle. Aquí ya gráficamente se ve todo más atractivo. Dice, la frontera eficiente con tres acciones, porque fruto de todas estas recombinaciones que habíamos dicho, si solo existieran tres acciones, ya sería esa línea en celeste más fuerte la que nos permitiría llegar a nuevas alternativas, ¿no? A nuevas opciones. Si nosotros contemplamos eso en términos del área que se conjuga, sería algo más o menos así. Por eso cuando vean este tema, siempre van a escuchar hablar de los paragüitas que se conforman con em, los portafolios y los distintos activos que tienen los portafolios. ¿Por qué? Porque si bien eran líneas cuando teníamos dos activos, aquí ya lo que estaríamos diciendo implícitamente es que al combinar tres activos podríamos alcanzar cualquiera de los niveles de riesgo rendimiento que están en esa área en anaranjado, en cualquiera de esos puntos. Pero sabemos que si decidiéramos posarnos en el centro ahí del área, no sería la mejor alternativa porque es en realidad esa curva que se forma en la parte superior de todo el área, la que conjugaría la frontera eficiente con tres acciones. Y cualquier posición que nosotros quisiéramos considerar podría ser superada, ¿no? Por esa curva que está arriba, ya sea hacia arriba, obteniendo mayor rendimiento por el mismo riesgo, o hacia abajo, o a la izquierda, mejor dicho, con un mismo nivel de rendimiento, pero menor riesgo. Así que ya se trataría de áreas que hay con los distintos activos. Ahora, imagínense si aquí, de nuevo, son tres activos solamente. ¿Qué es lo que ocurriría con nuevos activos? Ahí vamos a suponer que tenemos un portafolio que se configura con esos tres activos, con General Electric, con IBM y con Exxon, y esa sería su frontera eficiente. Ahí todas las combinaciones ineficientes. ¿Qué pasa si incluimos nuevos activos? Es decir, ¿qué pasa si incluimos ahí a Disney, General Motors, McDonald's, Merck, Campbell, Edison? Algo curioso, a pesar de que todos esos activos individualmente tienen una relación de riesgo-rendimiento eh, menos atractiva, fruto de esta combinación de covarianzas que hemos ido viendo, esa curva, esa frontera eficiente, se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? La frontera eficiente, de nuevo, em, ya no va a estar en la línea punteada, sino que se va a desplazar hacia la izquierda, gracias a que hemos incluido nuevos activos en este portafolio. Entonces teníamos tres, ahora tenemos 10 acciones en este portafolio y gracias a ello eso se ha desplazado hacia la izquierda. ¿Por qué decimos gracias a ello? Porque espero que ya se logre intuir. Si nosotros teníamos posibilidades de inversión ahí, ahí o ahí, ya todas se pueden empezar a mejorar solamente por haber incluido estos activos. ¿Y por qué si es que tienen posiciones peores, entre comillas, en riesgo-rendimiento, logran que esa frontera se vaya o se desplace hacia la izquierda? Porque esto es fruto ya de la combinación de el riesgo y del rendimiento esperado, que como hemos dicho, no tiene que evaluarse individualmente para cada acción, sino en su conjugación total. Eso es básicamente de lo que se conforma un índice bursátil. Han debido escuchar hablar del S&P
SP 500, el Standard and Poor's 500, las 500 compañías más grandes del mercado yankee, que es el más desarrollado del mundo, y sus acciones, ¿no? Entonces, lo que están haciendo al construir un índice es básicamente esto, tratando de conformar, ahí está la relación rendimiento y riesgo de las 500 compañías, solamente que están ahí categorizadas por las más fuertes, que están ahí en triángulos, luego las medianamente fuertes en azul y las que se pueden ir reemplazando, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que los de Standard and Poor's eligen estas 500 compañías para configurar esa curva que esté lo más desplazada a la izquierda posible. Entonces llega un momento en el año en el que ellos agarran y dicen, oye, estos que están anaranjados los vamos a eliminar, esos cinco, digamos, los eliminamos, porque aquí hay otras cinco compañías que tienen una em, relación riesgo-rendimiento que se va a conjugar mejor con las otras 495 que ya hemos elegido. Entonces, una vez que hagan esa combinación, esto lo van a poder desplazar hacia la izquierda y eso que les va a permitir, de nuevo, una mejor eh, posición de riesgo-rendimiento porque van a poder o mejorar su rendimiento al mismo nivel de riesgo o mantener su nivel de rendimiento pero a un menor riesgo, ¿no? Ahora, ¿en base a qué van a hacer estas elecciones? Bueno, esto vamos a verlo después del examen con el teorema de la separación, pero espero que hasta acá esté quedando claro. No sé si hay alguna duda. No se olviden, el día lunes tendríamos eh, la segunda actividad y el día miércoles su primer examen. Va a ser en Moodle y por favor resuélvanlo individualmente. Si no hay dudas, entonces eso sería todo por ahora. Nos quedaremos aquí. Éxitos la próxima semana y cuídense mucho, estén muy bien. Hasta el 24 de octubre conmigo en las sesiones sincrónicas. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, que les vaya muy Hasta bien. luego, licenciado. Hasta luego, Lic.